Capítulo 161. Hubo un cambio notable cuando la Armada cruzó el océano Atlesiano y entró en el largo y fragmentado conjunto de islas que marcaban las costas de lo que se llamaba extraoficialmente las Tierras Grimm. El cielo se oscureció mientras nubes gruesas y turbulentas bloqueaban el sol. Las tierras Grimling estaban cubiertas de lo que parecía una noche perpetua, y Jaune se preguntaba si era algo relacionado con la magia o si no había alguna explicación más científica. Contaminación por todos los cristales de polvo que perforan la superficie o resultado de partículas de Grimm en el aire. Que el polvo fuera mágico y que hubiera tenido la tierra de un extraño tono púrpura hacía que esos pensamientos fueran irrelevantes. Había magia en el aire, en la tierra y debajo de ella. Negar eso no cambiaría lo que era y ahora sabía perfectamente lo poco científico que podía ser el mundo cuando quería. James le había dejado subir al puente por el momento. Fue un gesto amable pero mayormente vacío porque, aunque Jaune sabía mucho sobre pelea y Salem, no sabía nada sobre pilotar un dirigible. En realidad, probablemente James sentía que tenía que mantenerle al tanto de la situación. No lo hizo, pero no se podía ignorar el gesto. Su mano bajó a su costado, pasando Croce a Morsi hasta la corona dorada tintineante asegurada en un gancho de latón estampado en su cinturón. En la cubierta principal, Ironwood tenía en la mano un objeto largo en forma de bastón, envuelto en tela blanca y atado con una cinta negra. El puente en sí no era lo que Jaune había imaginado. No se parecía en nada a un barco con su timón y cubierta, y tampoco a una película de ciencia ficción con asiento de capitán. En cambio, la mayoría de las personas estaban sentadas en terminales y escritorios, trabajando en ordenadores y hablando entre sí a través de auriculares. La zona central estaba despejada salvo por una plataforma elevada, otro de esos mapas holográficos de los que Atlas estaba tan enamorado. Al frente, delante del gran cristal reforzado y la ventana abovedada que formaban la proa del dirigible, pasaba una pasarela metálica elevada, como un puente real, sobre los numerosos soldados que trabajaban abajo. El general Ironwood se puso de pie sobre ahí con una mano apoyada en una barandilla metálica. Aunque las enormes ventanas arqueadas ofrecían una vista despejada y dominante del terreno abajo, eso no era del todo útil. A lo que Ironwood prestaba más atención eran las numerosas pantallas que se proyectaban en el interior del cristal, mostrando información detallada sobre lo que Jaune suponía que era el estado de la armada. Dijo supuso porque, mientras todos los demás conocían su lugar y se mantenían en él, Jaune estaba al fondo, junto a la puerta, demasiado asustado de distraer y estropear algo para entrar más. Bonito gesto o no, estar allí realmente le había dado un desperdicio. Señor. Un soldado sentado frente a un ordenador, mirando hacia el lado izquierdo o puerto, supuso del puente habló. La armada ha cruzado completamente la frontera. La cobertura de nubes es extrema, la visibilidad es mala. Tengo una petición del capitán Coppersmith para esperar a que las condiciones sean más claras antes de avanzar. No habrá condiciones más claras, respondió Ironwood. Nuestros drones exploradores llevan semanas patrullando la zona. Es un fenómeno meteorológico natural. Las nubes no desaparecen. Transmite eso. Señor, sí, señor. Clima natural, ¿eh? Eso era tan buena excusa como cualquier otra y quizá incluso fuera técnicamente la verdad. La magia era natural para Remnant, después de todo. Era con lo que se había formado su mundo. Señor, intervino otro soldado. El radar no detecta objetivos. Los sensores tampoco detectan ningún movimiento, ni en el aire ni por debajo. La inteligencia sugería que estas islas estaban llenas de Grimm. La inteligencia es precisa. Parece que están esperando en una emboscada. Se oyó un murmullo al otro lado del puente. Todos conocían a los Grimm, o eso creían, y todos sabían que, salvo en los raros casos de Grimm verdaderamente antiguos mostrando inteligencia, la mayoría no era capaz de usar tácticas. Aquí hay numerosos Grimm mayores, dijo. Sin mencionar al que estamos cazando. Tiene una semblanza capaz de transmitir órdenes rudimentarias a los Grimm. Dile a los otros capitanes que mantengan la cohesión y estén en máxima alerta. Espero que nos atraigan antes de lanzar un ataque. La capa de nubes les beneficia más que a nosotros. El soldado saludó y la información se transmitió. En la parte delantera del cristal y en todas direcciones se podían ver las otras naves de la armada. Estaban firmemente mantenidos en el centro, protegidos por todos lados, pero delante de ellos había una nave aún más importante, el llamado barco cañón ferroviario que James creía capaz de afrontar cualquier sorpresa desagradable que Salem pudiera traer.
Estar por delante de ellos significaba que su propio barco podía añadir su fuego de barrera a su defensa, superponiéndose con el fuego de los barcos más pequeños a ambos lados, por encima y por abajo. 42 barcos en total. Los desgloses específicos de cada uno se le habían escapado a Jaune incluso cuando James intentó explicarlo, pero lo básico era que tenían 6 de los enormes acorazados y el resto eran cruceros, portaaviones o destructores, siendo los más pequeños los más destacados y también los mejores defendiéndose a sí mismos y a los demás. Más maniobrables y con más sistemas dedicados a armas antiaéreas. Los motores zumbaban a través del suelo vibrante mientras seguían adelante. Las luces interiores percibían la penumbra y se iluminaban, enormes focos hacían lo mismo fuera y giraban de izquierda a derecha, atravesando la penumbra como linternas gigantes. Delante, las otras naves hicieron lo mismo, cruzando haces de luz amarilla en busca de peligro. Movimiento adelante. Gritó alguien. Lecturas grandes es algo grande. No, se está dividiendo. Es un enjambre. Tranquilo. Dijo James con calma. Triangula la distancia y envía temporizadores de detonación a la flota. Triangulando, dijo alguien. Los sistemas están calculando ahora, señor. Tendremos que estimar su velocidad. 6 segundos, señor. 6 segundos. Enviando información al resto de la flota. Cebadores recibidos, informó otro. Estoy recibiendo semáforos verdes del 80% de las naves. 85%. 90%. 95%. Ironwood levantó la mano y permaneció en silencio. 100% de naves listas para disparar. La mano del general Ironwood avanzó. Fuego de bombardeo. El dirigible vibró solo un poco, lo cual era ridículo dado el enorme estruendo de los cañones disparando que se oía resonar contra el metal. Más siguieron, tanto de su buque insignia como de los demás alrededor, grandes explosiones mientras proyectiles volaban delante, negros y casi indistinguibles contra el cielo oscuro. No fue una gran volea perfectamente cronometrada. Otras embarcaciones disparaban de forma esporádica, sus cañones formando un estacato al disparar una tras otra. Jaune contó en su cabeza, observando delante de ellos aunque no podía distinguir el enjambre de Nevermore que los sensores sin duda habían detectado. 2, 3, 4, 5, sí. El cielo delante de ellos se iluminó. No una, ni dos, sino una y otra vez mientras las carcasas de polvo recorrían los 6 segundos que los ordenadores de bordo habían calculado y los temporizadores dentro de esas carcasas señalaban los cebadores. Menos balas de cañón y más explosivos temporizados, estallaron en un fuego violento, esparciendo polvo y metralla en todas direcciones. Tan lejos, la brutalidad de la escena era tenue y parecía más bien fuegos artificiales, una hermosa cadena que estallaba en pequeños círculos de luz brillante que ondulaban y salpicaban su camino de izquierda a derecha. Alto el bombardeo. Ordenó Ironwood. Las instrucciones se transmitieron y tardó unos buenos 10 segundos en disparar su cañón y luego detenerse. Reinó el silencio. ¿Sensores? Todavía hay algo de movimiento ahí fuera, señor. ¿Menos seguro? Arriba. Gritó alguien. Entre las nubes. Antiaéreo. Ladró Ironwood. Todas las naves abran fuego. El zumbido de las ametralladoras girando y abriéndose lo ahogaba todo. Cintas de luz amarilla atravesaban casi todas las naves, continuos chorros de fuego trazador cortando líneas en el aire, girando y ajustando ya fuera mediante apuntado manual o con ordenadores de seguimiento. La luz de ellos se filtraba por las ventanas, bañando el puente de amarillo. Arriba, podía oír sus propios cañones montados disparando. Y entonces llegaron los Grimm. La emboscada fue exactamente lo que Ironwood esperaba, una distracción desde el frente y luego un ataque real desde arriba, usando las nubes para proteger su aproximación. Los Grimm aviarios caían como lluvia oscura, cayendo ante la proa de cristal y ocultando completamente su visión durante unos segundos. Delante de ellos, un grifo adulto golpeó el costado de estribor de uno de sus destructores como un ariete. Murió en el impacto, pero una violenta explosión sacudió el costado de la nave, arrancando por completo uno de sus motores. La nave se desvió hacia abajo y a la izquierda, y por un momento nauseabundo Jaune pensó que se precipitaría hacia su perdición. Sin embargo, los otros motores compensaron rápida y automáticamente la pérdida repentina, atrapándolo mucho antes de que pudiera chocar contra otro. Más lento, cojeando ligeramente, volvió a la formación y añadió sus miniguns laterales alimentados por polvo al conflicto.
Su propio buque insignia no se salvó. Dado su tamaño, nunca iba a serlo. El constante punzante y choque de objetos golpeando la armadura metálica de arriba lo delataban. Mientras los rayos de ametralladora cortaban las mayores amenazas, miles de Nevermore de diversas formas y tamaños hacían todo lo posible por colarse en cualquier abertura, obstruir motores con sus cuerpos o encontrar una escotilla que daba al interior. Quienes no pudieron se lanzaron a la muerte sobre la gruesa armadura. Y más se estaban destrozando y matándole contra el cristal reforzado. Mantengan la formación. Ladró Ironwood. No lancen interceptores todavía. Prioriza a los Grimm más grandes. No pares por nada. Teóricamente hay infinitos Grimm, pero se detendrán cuando lleguemos a nuestro destino. El puente se sacudió violentamente cuando algo grande hundió sus garras en el barco desde arriba. Jaune se apoyó en la pared y todos los demás soldados se aferraron a sus escritorios y sillas, mirando hacia arriba nerviosos. Visuales. Ladró Ironwood. Una imagen se proyectó por el interior de las ventanas. La cámara estaba situada más atrás en el tejado, pero tenía una vista lo suficientemente clara de un grifo francamente gigantesco de unos 20 metros de largo. Estaba a 4 patas en la cima del dirigible, con la cola enrollada alrededor del metal para mantener el equilibrio. Alzando una garra delantera, la derribó de nuevo, un fuerte estruendo resonando desde arriba en el momento del impacto. No está delante de un cañón. Llamó Jaune. La carga abriría un agujero en nuestra armadura si disparáramos tan cerca, señor, respondió un soldado cercano por él. Jaune maldijo y alcanzó Cruce Amors. Puedo con ello. No. Ordenó Ironwood. Baja la altitud 100 pies. Alguien asintió y el estómago de Jaune se encogió mientras la nave descendía rápidamente. Era una sensación horrible, una que sentía en lo más profundo del estómago como un gran tirón. Su vista de la batalla estaba de repente bajo los barcos delante, un mejor ángulo para ver arriba y contra el violento aguacero de Grimm que salían continuamente de las nubes. Lo que también hacía estar más bajo que el resto de la armada era darles una buena vista y ángulo de su casco. También llamó la atención de capitanes cercanos que se preguntaban por qué el buque insignia rompía la formación. Jaune observó cómo la cámara seguía un dirigible cercano que se inclinaba hacia la izquierda. Su ráfaga de fuego antiaéreo se detuvo unos momentos, y tenía la sensación de saber por qué. De repente, el Grimm que cavaba en su casco fue barrido por su derecha, enormes trazas golpeando su piel con tanta fuerza y rapidez que lo empujaron fuera del buque insignia antes de que muriera. Al caer rodando, el chorro de fuego la atravesó por completo, partiendo la bestia en 2 partes que cayeron en la noche. El fuego se apagó tan rápido como llegó, el dirigible girando hacia atrás mientras su propia nave ascendía lentamente también, recuperando su lugar una vez más. Su nave había sobrevivido gracias a su blindaje, pero no todos podían tener la misma suerte. Explosiones sacudieron delante de ellos mientras la nave que ya había sido golpeada una vez antes volvía a atacar. El Grimm, oliendo sangre, golpeó su costado una y otra vez hasta que otro motor estalló y se encendió, explotando con tal fuerza que destruyó a 100 Nevermore, pero también provocó que la aeronave, escupiendo humo, se desviara hacia un lado y bajara. Esta vez, los ordenadores no pudieron compensar. No había forma de salvarlo. Señor. El Dauntless está señalando sus motores como disparados. Van a caer. Solicitando órdenes. Podría no haber ninguna. Jaune lo sabía. El general Ironwood también lo sabía, agarrándose la mandíbula con la mano mecánica y apretando con fuerza. Aunque Jaune no podía ver sus ojos, sabía que estarían cerrados con fuerza. Ordena su retirada lo más lejos posible. Si pueden llegar al océano abierto, esperen ser rescatados. Si no, aguanten lo mejor que puedan. No llegarían al océano. Jaune podía verlo tan bien como cualquiera. El barco se hundía demasiado fuerte y demasiado rápido. Se estrellarían en las tierras Grimm y serían superados. Cada alma de bordo de esa nave estaba muerta, y tenía la sensación de que todos lo sabían. Órdenes recibidas, dijo el oficial de comunicaciones con voz apagada. El capitán Irons nos desea suerte y dice que ha sido un honor, señor. Sí. Ironwood permanecía inamovible. Sí. Lo ha sido. Señor. El enjambre que se espera vuelve a crecer en número. La distracción era lo que todos necesitaban, aunque no fuera lo que querían. Disparad todos los cañones. 3 segundos. Abrid fuego.
De nuevo, los cañones retumbaron y otra vez una onda de explosiones cortó el aire varios cientos de metros delante de ellos. Esta vez era más fuerte, y Jaune pudo ver las manchas negras que serían Grimm iluminadas contra explosiones de polvo amarillo. Las explosiones estaban programadas para no estallar entre ellos, sino delante de ellos, prácticamente forzando a los Grimm a entrar en la andañada y incinerándolos en masa. Concentra el antiaéreo hacia arriba, ordenó Ironwood. Mantengan nuestros flancos libres de fuego y lanzad interceptores. Haz que despejen espacio alrededor del camión devastador. Quiero que su carril de tiro esté despejado en todo momento. Señor. Una sirena retumbó por todo el acorazado. Jaune apretó la mandíbula, pero no perdían altitud, y mientras la sirena seguía subiendo y bajando de volumen, se dio cuenta de que no era una llamada a emergencia, sino una llamada a las armas. Ahora mismo, los pilotos estarían abrochados en sus aeronaves, cerrando las cabinas y realizando comprobaciones de último minuto de sus armas. Mantén los hangares cerrados hasta el último segundo. Todos los que no estén en una aeronave deben desalojar los hangares. Los Grimm intentarán entrar. Lanzad cuando estén listos. A través del estruendo de los cañones y el zumbido de las ametralladoras, no se pudo ver el lanzamiento de los interceptores. No fue hasta que un escuadrón de vuelo en formación en V pasó por encima de la nave cañón delante y derribó un grifo que se dio cuenta de que habían lanzado en absoluto. Como avispas enfadadas, danzaban alrededor de la nave delante, dando vueltas y vueltas sobre su casco para eliminar a los distintos Grimm que habían aterrizado e intentaban destrozarlo en busca de puntos débiles. La orden de alejar el fuego antiaéreo tenía sentido dado que el fuego amigo existía. Sería casi imposible para los pilotos esquivar las peligrosas y arqueadas líneas de fuego que se elevaban a su alrededor. En cambio, Ironwood había creado un bolsillo en el que podían operar, un bolsillo en el que no podían arriesgarse a disparar por miedo a derribar su nueva arma. Los hangares están llenos de Nevermore, señor, informó un oficial. La tripulación solicita permiso para activar las torretas y limpiar la zona. Permiso concedido. Sellad las puertas del hangar y desvíalas. Enviad a nuestros cazadores si se pone demasiado caótico. De hecho, que estacionen algunos en los pasillos que van y vienen por si acaso. ¿Más alto?, preguntó a otra persona. ¿A qué distancia estamos del primer punto de entrega? 600 metros y acercándose, señor. Hay una gran colina más adelante. El general Ironwood tamborileó los dedos en la barandilla, estremeciéndose cuando otro dirigible fue arrancado del aire y caído, esta vez con más violencia que la anterior. No dijo ni una palabra mientras explotaba en el suelo y un oficial informó miserablemente de que toda la tripulación del Triumph había muerto en combate. Jaune cerró los ojos y susurró una oración suave por ellos. Si los dioses hermanos estaban atentos, quizá podrían hacer su trabajo por una vez y ayudar a esas almas valientes a ir al más allá. 400 metros. 200 metros. 100 metros. Comienza el lanzamiento. Ordenó Ironwood. Un fuerte sonido de cierre resonó profundamente bajo ellos. Grandes cápsulas cuadradas de lo que Jaune sabía que estaban llenas de unidades de caballeros automatizadas fueron liberadas desde las cubiertas inferiores de la nave, dejadas para caer en picado hacia las tierras Grimm. Una y otra vez, se lanzaron más de 20 cápsulas, cada una con 50 caballeros y algunas incluso con paladines. Era una distracción, pura y simple. El control de Salem sobre los Grimm era absoluto, pero eso no significaba que tuviera información perfecta ni que pudiera transmitir ese control fácilmente. Si les decía a los Grimm que atacaran y mataran a los invasores, entonces atacarían y matarían a cualquiera que encontraran. Si Salem estuviera allí observando, quizá podría decirle a los Grimm que no se centraran en un cebo tan evidente, pero ella estaba en su torre y los Grimm solo podían seguir las órdenes que les habían dado de antemano. No estaba seguro de cuánto tiempo les daría esto, pero si es que les daba algo, valdría la pena. Las unidades de caballeros eran demasiado arriesgadas para llevarlas directamente a Salem porque aún podía tener acceso al virus de Bats incluso con el hombre muerto y desaparecido. Si tienen la oportunidad, ordena a los caballeros que se dirijan al Dauntless e intenten proteger a los supervivientes. Dijo Ironwood. Ambos sabían que no sería suficiente, pero el esfuerzo merecía la pena, incluso con las más mínimas probabilidades. Que revisen también el Triumph. Sí, señor. Señor, las otras naves reportan una reducción de Grimm desde arriba. Parece que les hemos sobrevivido. No nos gafe, teniente. Aquí no aguantas más que los Grimm. No en las tierras Grimm.
Si lo están logrando, es por una razón. Ponte en esos sensores y averigua qué es eso. Ironwood ladeó la cabeza, tocando con la mano un comunicador junto a su oreja. Asari. Ladró. Jaune se animó, desesperado por hacer algo. Cualquier cosa. ¿Sí? Hay más problemas en el hangar de los que esperábamos. Baja tú, Reiven y tus chicas y despejaos. Nuestros chicos no pueden volver a menos que sea seguro. Voy para allá. Barra. Ya habían abierto los pasillos hasta el hangar cuando él llegó, y Jaune pasó junto a un equipo de soldados que cerraban un extremo con sus armas apuntando al camino por delante. Le saludaron mientras iba y venía, dejándole pasar junto a Nevermore, que se descomponía rápidamente. En la gran puerta abierta al final pudo distinguir el destello rojo de la hoja de Reiven cortando de izquierda a derecha, y el fuerte intercambio de bromas de Bernal bromeando con Emerald por algo. Como era de esperar, los tres estaban dentro matando a Nevermore, aunque no eran los únicos. Dos cazadores estaban más adelante y pudo ver a Marrow y Vine al fondo, acabando con un grifo. Cómo habían entrado los Grimm era bastante obvio. Las torretas yacían esparcidas por el suelo, arrancadas de sus soportes en el techo. La gente confundía la agresión sin sentido con la estupidez todo el tiempo, pero los Grimm atacaban a los que intentaban hacerles daño. Que tuvieras torretas no significaba que estuvieras a salvo. Papá. Emerald lo vio primero. Lo tenemos controlado. Gruñó Bernal. No necesitamos vuestra ayuda. Ironwood me ordenó estar aquí, dijo, balanceándose a la izquierda para dejar pasar un Nevermore. Lo atrapó por las plumas de la cola mientras pasaba, lo golpeó y lo estrelló contra la pared más cercana para matarlo. Además, no se suponía que debías esperar fuera hasta que todos estuvieran aquí y luego despejar el hangar. Reiven lo hizo. Dijo Emerald. Le lanzó a Reiven una ceja levantada. Como si pudiera molestarme en esperar. Se balanceaba entre gruñidos, cortando varios Grimm con facilidad. La linterna dorada en su propio cinturón tintineaba con su movimiento, la reliquia del conocimiento visible para todos pero, afortunadamente, no fácilmente reconocible para la persona promedio. Sentado aquí escuchando cómo la nave temblaba mientras la batalla continúa fuera. No soporto no tener nada que hacer. Predicando a los convertidos. Jaune se rió y se adelantó. Sabía que decirle a Emerald y Bernal que retrocedieran nunca funcionaría, así que la mejor forma de asegurarse de que estuvieran a salvo era enfrentarse él mismo a las mayores amenazas. Una gran criatura parecida a un insecto, no muy diferente a una polilla, parecía encajar en lo que buscaba. Tenía una cabeza gigante y redondeada y una gruesa armadura de caparazón sobre las alas. No lo reconocía, pero cuando abrió dichas alas, un enorme enjambre de lanceros salió de una cámara hueca en su cuerpo. Mierda. Una espada contra un enjambre de cualquier cosa era una mala idea. Jaune se agachó y rodó, arrebató una granada de su cinturón y la lanzó de forma descuidada a uno de los costados de la bestia polilla. Explotó y mató a unos 20 lancers, pero eso solo cortó un arroyo. Esmeralda. Voy. Emerald invirtió sus armas y disparó sus formas de arma, disparando a través de los cuerpos delgados de los lanceros y deshaciendo los pedazos. El volumen también llamó su atención, lo que les llevó a ir tras ella y Bernal. Esperaba que Reiven los vigilara. Jaune se impulsó hacia arriba y cargó contra la criatura polilla antes de que pudiera generar más. Sus largas y delgadas patas no parecían útiles para defenderse aunque tuvieran bordes afilados, así que probablemente era un generador de portaaviones para los Lancers. Agachándose entre una pierna, la barrió y la cortó por la rodilla, luego giró y cortó la otra, haciéndola caer hacia adelante con su cabeza bulbosa siseando enfadada contra la suya. Frunciendo el ceño, atrajo Croce Amors hacia su hombro y la empujó entre sus grandes ojos brillantes, girando para rematar. El Grimm se contrajo y se desplomó sobre sí mismo, muriendo rápidamente. Desafortunadamente, eso provocó que el resto de los Lancers se desaten dentro, que rápidamente se abalanzaron hacia él. Balanceándose salvajemente, cortó 3 por la mitad, pero pronto se rindió y se tiró al suelo, rodando como si estuviera en llamas y aplastando a los que intentaban aferrarse a él. Un minuto después pudo levantarse, dolorido y con marcas rojas por los brazos donde intentaron clavarle el aguijón. Odio a los pequeños, gruñó. Grimm grandes, puedes esquivar y luchar bien, pero siempre son los más pequeños los que más huyen. Deja de ser bebé, se burló Reiven. Tus hijos lo soportan mejor que tú. Uf, eso dolió, gritó Bernal, sacando una punzada afilada del brazo. Joder.
Malditos Lancers. Joder. 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 Jaune se rió. ¿Estás segura de eso? El hangar está despejado. Gritó Marrow para que los soldados fueran. Pero no seguirá así una vez que intentemos traer a los interceptores de vuelta dentro. Dijo Vine. Tendremos que quedarnos aquí y vigilarlo. Os agradecemos, les dijo. ¿A algunos os importaría quedaros para ayudar a despejar el hangar otra vez? Estoy seguro de que a las chicas les gustaría, dijo Jaune, esperando que Emerald y Bernal asintieran. Aunque quería mantenerlos a salvo, solo se escaparían y se metían en combate si lo intentaba. Mejor saber dónde estaba eso y que estarían vigilados. ¿Tú también estarías dispuesto, Raven? No hay nada mejor que hacer. Bien. ¿Dónde está Clover? Está encargándose de la planificación de última hora en los barracones, respondió Vine. ¿Le necesitas? Puedo enviar un mensaje si es necesario. Está bien. Jaune, junto con todos, se detuvo y levantó la vista cuando otro sacudimiento sacudió la nave insignia. Todos esperaron a ver si algo salía mal, pero tras 10 segundos sin sirenas ni alarmas, se calmaron. Solo me preguntaba si llevaba una espada con él. Quería asegurarme. Lo tiene. Dijo Marrow. Jaune no estaba seguro de si sabía qué era o no, pero sonrió con complicidad. El general Ironwood nos ordenó asegurarnos de que lo lleve siempre encima. Lo lleva a la espalda. No era la forma correcta de llevar una espada que uno quería desenvainar, pero tampoco era el arma real de Clover, así que podía llevarla como quisiera. Mientras mantuviera la reliquia, los 4 estaban contabilizados. También en una nave, lo cual era peligroso y todo, pero mientras no se tocaran antes de que él estuviera preparado, no pasaba nada. Otra explosión sacudió la nave, y esta vez vino de cerca. Jaune saltó lejos de las puertas del hangar, que se abultaban peligrosamente hacia adentro. Volvió a sacar Croce Amors, pero un Grim no irrumpió. En cambio, otra explosión impactó, deformándolo aún más. ¿Eso era un cohete? Preguntó Marrow. Jaune no tenía ni idea, pero Vine aparentemente sí. Parecía que un RPG explotaba sobre nosotros, sí. ¿Fuego amigo? Preguntó Jaune. El general Ironwood ha equipado a la flota solo con cañones y proyectiles trazadores. Los cohetes se usan mejor para enfrentarse a otras aeronaves o instalaciones, no a los Grim. No pueden rastrear a los Grim. Así que nada en la flota debería haber tenido cohetes. Otra explosión vino desde más abajo, esta vez por debajo, en la parte inferior de la nave. Porque estaba atento, escuchó el impacto distintivo y luego la explosión que siguió. Eso no sonaba a un Grim suicidándose contra el casco, a menos que Salem hubiera encontrado la forma de crear Grim que explotaran. Sonó una breve alarma y la voz de Ironwood sonó por altavoz. Estamos recibiendo fuego antiaéreo desde la superficie. Repito, estamos recibiendo fuego de enemigos humanos que usan armamento antiaéreo. ¿Lanzacohetes reales o algún otro tipo de vehículo que los dispare? Eso respondía a la pregunta de si Salem había encontrado nuevos aliados o no, pero no podía imaginar quién aceptaría servirla así o cómo podrían haber introducido armamento pesado en las tierras Grimland. El hecho de que supiera en absoluto que debía atacarnos es porque Ozpin fue y le advirtió. Tuvo tiempo de establecer un perímetro defensivo. Maldita sea. Jaune agarró a Emerald justo cuando la siguiente ráfaga sacudió la nave insignia. No parecía que fueran a caer pronto, pero eso no duraría, y sentía que estaban siendo atacados específicamente. El peligro de los enemigos humanos era que podían decidir cuál era la mayor amenaza. Comenzando el lanzamiento robótico secundario antes de tiempo. Ordenó Ironwood. Todo el personal prepárate para bombardear la misión de desactivar la antiaérea enemiga. Asari, te necesito en el puente. El deber llama. Dijo Jaune con un suspiro, trotando de vuelta por donde había venido. Los soldados corrían de un lado a otro, y el característico catchung de las cápsulas de lanzamiento que se liberaban de nuevo se mezclaba con el estruendo de explosivos, el estallido de los cañones y el zumbido constante de sus propios cañones antiaéreos apuntando a los Grim. Salem no iba a arriesgarse. Atacando desde adelante, por encima y por abajo. Eso solo quedaba atrás, y estaba seguro de que llegaría. Ironwood también lo sabía, así que solo podía suponer que eso estaba previsto. Ironwood estaba fuera de la pasarela del puente cuando llegó y junto al mapa, que había sido reemplazado por una transmisión de vídeo en directo tomada por cámaras en la parte inferior de su nave.
Jaune se acercó trotando para preguntar. ¿Quién nos está disparando? Mira tú mismo. Las cámaras hacían un zoom lo suficiente como para que apenas pudiera distinguir lo que parecían sacos de arena y búnkeres destartalados. Un cohete salió disparado de uno, girando en el aire hacia la aeronave. En la base del arma que lo disparó, apenas pudo distinguir la figura de una persona con una túnica negra. Poco más. ¿Los últimos reclutas de Tyrant? Se preguntó Jaune. Ellos son mercenarios. Respondió Ironwood. O quizá miembros disonantes de Wittefang que se negaron a aceptar el gobierno de Adam. No podemos estar seguros. Lo que sí podemos tener claro es que han elegido el bando equivocado en este conflicto. Alzó la voz. Sueltad bombas. Jaune miró la pantalla mientras se transmitía la orden. Captó el breve momento en que varios objetos con forma de misil cayeron junto a la cámara, antes de convertirse en poco más que manchas negras que se lanzaban hacia el suelo. Poco después estallaron en llamas, cubriendo la zona de llamas. Jaune agradecía no poder ver a la gente siendo quemada viva. Usamos napalm para los Grimm, explicó Ironwood. Y pensábamos que solo habría Grimm aquí. No había razón para traer un alto rendimiento si no esperábamos enfrentarnos a posiciones fortificadas. Comprensible. Jaune lo dejó pasar. Dudo que Salem enviara a sus mejores personas tan lejos de la torre. De acuerdo. Probablemente esto sirva para conseguir algunos impactos, pero principalmente para informarle de nuestros movimientos. Tendremos que prepararnos para una defensa antiaérea más dedicada de la torre. Será problemático. ¿Podemos encargarnos? Esta es toda la flota aérea de Atlas. Respondió Ironwood. Nada de lo que puedan ponernos impedirá llegar a la torre. La preocupación es que más de nuestras naves caigan por esto. Habrá más daños. Más vidas perdidas. Más posibilidades de que el buque insignia se hundiera con todos los relics a bordo. Jaune se mordió el labio. Si eso pasaba, estarían en serios problemas. Era ese miedo lo que le inquietaba. ¿Y si aterrizamos antes? Ironwood frunció el ceño. Explícate. Dejad los equipos de cazadores antes de llegar al antiaéreo, luego proporcionad apoyo de cobertura para ayudarnos a llegar. Podemos desactivar las defensas y luego señalaros para el bombardeo de artillería. Jaune tocó la pantalla y el campo de batalla ahora silencioso de abajo. No llegaron más cohetes. Quienquiera que sean estos tipos, no son cazadores. Podemos despejarlos. Ironwood mantuvo la voz baja. ¿Y las reliquias? Haré que Raven se quede aquí arriba lista para usar portales. Las reliquias pueden quedarse bajo la custodia de personas de confianza aquí mientras yo me bajo junto a la mayoría de los cazadores. El plan no es muy diferente al que ya teníamos. Solo hay un poco más de caminar. Silenciar su antiaéreo ayudaría mucho, dijo Ironwood. ¿Pero predijo esto la reliquia de la elección? No quiero cambiar la posible victoria que viste. Si estoy aquí haciendo la sugerencia, creo que la reliquia la tuvo en cuenta. Jaune lo esperaba, al menos. Si no, no lo estaría haciendo. No podemos predecir qué decisiones deben o no tomarse por culpa de la reliquia o podríamos acabar sin hacer algo que deberíamos hacer. Cierto. Tenemos que tratar esto con la mayor naturalidad que haríamos, suspiró. Y enviarte a ti y a los cazadores antes de tiempo es exactamente lo que haría para mantener bajas pérdidas. Muy bien. Elegid vuestros equipos y preparaos para los drops. Ironwood miró hacia arriba y al frente cuando un agente anunció algo grande que apareció en los sensores. Parece que la pequeña sorpresa de Salem está haciendo su aparición. Capítulo 162. Vamos contigo. Esta vez no. Dijo Jaune con firmeza. Lo prometiste. Replicó Emerald. Prometiste que podríamos. Te prometí que estarías involucrado en el ataque a Salem, y lo harás. Esto no es eso. Todo lo que hacemos es eliminar a unos fanáticos en las afueras de su torre y destruir las armas antiaéreas. Extendió la mano y despeinó el cabello de Emerald. Cuando eso termine, volveré a subir para el bombardeo de artillería y luego atacaremos todos juntos. No voy a retractarme de mi palabra. ¿Por qué no podemos participar en esta también? Exigió Bernal. Porque necesito que hagáis una tarea mucho más importante para vosotros dos. Claro. Sí. ¿Limpiar nuestra habitación? ¿Proporcionar apoyo moral? Bernal le gruñó con rabia. No puedes comprarnos con excusas de mierda. Esta no es una. Necesito que defiendas una de las reliquias.
Emerald y Bernal se quedaron paralizadas. Aunque no conocían las propiedades individuales de cada reliquia, sabían lo importantes que eran para el ataque. Sabían que sin ellos el ataque no podría ocurrir en absoluto. Esto ciertamente no era una tarea menor ni una excusa para dejarles de lado. Ironwood se quedará en el barco con uno, Clover tiene el segundo, Raven el tercero, pero necesito dejar el último con gente de confianza. ¿Raven también se queda? Intervino Bernal. Así es. Observó cómo sus músculos se relajaban. Si Raven se quedaba fuera de la pelea, sabía que no podía ser un gran problema. Y si por algún milagro me encuentro con algún problema ahí abajo contra gente que ni siquiera sea cazadora mientras tengo un ejército de ellos a mis espaldas, Raven puede portarme a un lugar seguro. Emerald y Bernal discutían en silencio, con la mirada moviéndose de un lado a otro. Finalmente, Bernal volvió a hablar. ¿Y después de esto nos llevarás al ataque principal? Lo haré. ¿Es una promesa? Por supuesto. Mientras vosotros dos defendáis la reliquia de la elección. Empujó la pequeña caja de madera hacia ellos por la mesa. La reliquia yacía adentro. No creemos que haya espías a bordo, pero no podemos descartar esa posibilidad. Ironwood sabe que no debe enviar a nadie a mi habitación, así que si alguien viene a sospechar, tenéis derecho a defenderos. Por supuesto, usa un poco de sentido común. Si la nave está cayendo y alguien viene a ordenar la evacuación, mejor no asumir que es un espía. ¿Caerá el barco? No si eliminamos primero el antiaéreo. Incluso ahora, la nave estaba bajo una nueva andanada, esta vez no armamento humano, sino Grimm. Nunca más, grifos y nuevas especies que ni siquiera había oído ni visto. El casco seguía tambaleándose y temblando, mientras los fuertes estruendos de los cañones eran tan habituales que no interrumpían la conversación. Llevaban horas siendo atacados, y Jaune empezaba a preguntarse si no se acabaría la munición antes que los Grimm. James le aseguró que no lo haría. Se habían preparado extensamente para este ataque y todo el presupuesto de Atlas se había invertido en él. El polvo no sería un problema aquí, aunque bien podría serlo después del ataque. Quizá. Había mucho polvo en las tierras Grimling que podía ser explotado. Dado que era la savia vital del planeta, no era una propuesta del todo segura, pero podría mantener a los reinos hasta que su fuente de energía basada en el aura estuviera refinada. Tendrá que serlo, pensó. Con Salem fuera, los Grimm serán empujados más fácilmente hacia atrás. Los reinos se expandirán y la población total podría triplicarse en unas pocas décadas. Problemas para otro momento y otra persona. Remnant le perdonaría que la dejara sufriendo éxito. Si Ozpin seguía vivo en ese momento, podría ayudar a guiar a todos antes de su muerte por causas naturales. Ahora mismo, estaría en un nuevo anfitrión, lo que esperaba que fuera la última de esas víctimas. ¿El antiaéreo es un problema tan grande? Preguntó Bernal. Esto es, ¿cómo?, lo mejor que tiene Atlas. ¿Cómo pueden ser una amenaza tan grande unos idiotas con armas? No estarían solos, respondió, pero están combinados con los Grimm. El antiaéreo está atacando nuestras armas, que estamos usando para evitar que los Grimm alcancen masa crítica. Si un explosivo pasa y impacta en un almacén de municiones o alguna maquinaria importante, tendremos problemas. No ayuda que Atlas no haya tenido guerras en un tiempo, así que la mayoría de su armadura y equipo están diseñados para luchar contra los Grimm. No es suficiente para pararnos en seco, pero podría hundir varias naves y hacernos la vida imposible. ¿Suficiente para enviar gente a pie para detenerlos? Eso suena a misión suicida. No será para tanto. Aterrizaremos cerca y la flota bombardeará el terreno detrás de nosotros para cortar el paso de los Grimm desde esa dirección. Habrá más de 200 cazadores entrando. Emerald se atragantó un poco. 200. Sí. Como he dicho, Atlas no se está conteniendo nada. Dudo que haya siquiera 200 enemigos aparte de los Grimm, y ninguno estará tan entrenado como nosotros. No pienso morir aquí, chicas. Esto va a ser una masacre, pero será nuestra masacre. Bernal resopló, ahora más divertido que preocupado. El mejor tipo. Exacto. ¿Lo harás entonces? Necesito a alguien, o alguien, en quien pueda confiar para cuidar de la reliquia. Esta es literalmente la parte más importante del ataque. Si esto desaparece o cae en malas manos, todo se acaba. No lo hará. Emerald extendió la mano y la arrastró hasta su regazo. Sus ojos se encontraron con los suyos y de repente la caja desapareció.
Era una demostración de su poder, una muestra rápida, y Jaune sonrió animadoramente. Buena chica. No tardaré. Barra. Los hangares estaban llenos de cazadores y cazadoras de distintas edades, formas y tamaños. Tanto humanos como faunos estaban representados, aunque más llevaban uniformes que denotaban su lealtad a Atlas que no. Leonardo ya había causado un desgaste en la población de Mistral, mientras que Baku era una tierra desolada y escasamente poblada incluso en el mejor de los casos. Eso no quiere decir que no hubieran aparecido cazadores de ambos grupos, pero se mantenían en sus pequeños grupos en las esquinas, charlando animadamente. ¡Hey! Jaune. Crow le hizo señas para que se acercara y Jaune se acercó con paso firme, agarrándole la mano con fuerza y devolviéndole la sonrisa. ¿Tú también tienes ganas de algo de acción, eh? Volar no me sienta bien. Sí, y todo el ruido, disparos y explosiones no puede ayudar en nada. Crow se detuvo y, efectivamente, se oyeron varios gruñidos fuertes de Grim impactando contra el casco metálico, junto con disparos de cañones y ametralladoras. No sé cómo se espera que un chico duerma. Pensarías que las habitaciones estarían insonorizadas. Pero entonces, ¿cómo oirías una llamada de alarma? Un sacrificio que estaría dispuesto a hacer. Miró más allá del brazo de Jaune. ¿Dejaste tirados de los niños? Están protegiendo la reliquia de la elección. ¿Te preocupa tanto perderlo? Estos tipos no pueden ser tan fuertes. No son ellos los que me preocupan. Si llevo la reliquia allí abajo y la dejo ver, Tyrant podría entrar en el campo. Es el tipo de persona que prospera en el caos. Una pelea tan descontrolada como esta es la oportunidad perfecta para sorprenderme. ¿Crees que se alejará de su lado? No. Admitió Jaune. Pero sabe que no hay ataque sin las reliquias, así que si ve una oportunidad para eliminar una, podría ordenarle que lo intente. Prefiero no arriesgarme. Su conversación fue interrumpida por la aparición de Clover y los Arceots, que les indicaron en voz alta para subir a la nave de desembarco. Eran aviones elegantes y planos, con propulsores en la parte trasera y, curiosamente, fondos abiertos. Numerosos apéndices en forma de garras colgaban de ellos, y Marrow demostraba cómo usarlos para el bien del público. Entró y alzó la mano para agarrar dos asas con los brazos. Las garras bajaron para agarrarle la cintura, inmovilizándolo. El avión atacante volará bajo para minimizar el fuego antiaéreo. Explicó Clover en voz alta. En un momento programado, las pinzas se soltarán, haciéndote caer en caída libre hacia el suelo. Está diseñado solo para robots de lanzamiento o cazadores, ya que tendrás que emplear tus propias estrategias de aterrizaje. La caída será pequeña, no más de 20 metros, pero habrá que tener en cuenta la velocidad. Volando bajo fuego antiaéreo con el estómago y las piernas colgando. Murmuró Crow. Suena genial. Solo Atlas pensaría en esto. Jaune no pudo evitar estar de acuerdo. Ahora que miraba, las pinzas eran más como las de esas montañas rusas donde te sujetan por el pecho y los hombros con las piernas libres. Básicamente volarían hacia adelante y se lanzarían como una misión de bombardeo humano. Robots y cazadores, seguro. Un soldado normal explotaría en pedañas al impactar. Supongo que si usaras unidades de caballeros para interrumpir a Uitefam, esto sería tanto bombardeo como asalto terrestre en uno. Se lanzará un bombardeo de artillería contra la zona de enfrentamiento esperada antes de vuestro desembarco. Dijo Clover. Esto desorientará a los defensores. No habrá artillería una vez que estés en combate, pero el bombardeo se dirigirá detrás de tus posiciones para evitar refuerzos Grim. Vuestro objetivo es limpiar las posiciones antiaéreas, momento en el que los equipos de comunicaciones designados nos transmitirán la noticia. Una vez que tengáis la posición, reforzaos apuntando tanto hacia afuera como hacia adentro y esperad a que los recojan. Alguien levantó la mano. ¿Por qué no atacar esta torre ahora mismo si ya tenemos el perímetro? El general Ironow desea lanzar polvo en un bombardeo a gran escala sobre la torre y las tierras circundantes para agotar por completo a los Grim. Esto se está haciendo para ofrecer un ataque lo más seguro posible y para aumentar las tasas de supervivencia de todos en el futuro. La mano bajó. La explicación era bastante buena y nadie parecía tener problema con la idea de tener menos Grim con los que conformarse. Mientras la gente hacía cola para subir a los módulos, Jaune y Crow se acercaron al que iba delante. Clover les hizo señas con la mano. Vosotros dos estaréis en la vanguardia, dijo, abrochándolos. Las pinzas eran acolchadas y más cómodas de lo que Jaune esperaba.
También había una pantalla colgada baja ante sus caras, que proporcionaba un mapa improvisado de la zona, una zona verde para su aterrizaje e incluso un camino punteado hacia su destino. El resto de los Azeoths, salvo yo, estará contigo. Cuídalos, ¿quieres? No podré hacerlo yo mismo. Cuidaremos a ti de niños, bromeó Crow. Pero más te vale que me pagues después. Clover se rió. Te invito a una copa o 3. ¿Trato hecho? Me parece bien. Crow estaba sujeto a la izquierda de Jaune, con el arma atada a la espalda. Oye, mira, entretenimiento a bordo. Somer se va a arrepentir de echar esto de menos. ¿Has hablado con ella? Hoy más temprano. ¿Cómo está? Enfadada consigo misma por no estar aquí. Culpable de que lo hagamos nosotros en su lugar. Así es ella. Siempre pensando que tiene que hacerlo todo ella misma. No importa que casi muere en Bakuo. Deberíamos poder hacerlo sin ella. Eso es lo que dije. Entre tú y yo, minimicé un poco el peligro. Le dije que todo era un extraño. Se detuvo. Hazme un favor y sigue con esa historia, ¿vale? Por supuesto. Un altavoz crepitó por todo el hangar. Iniciando bombardeo de artillería, la voz de Ironwood se escuchó. Todos prepárense para el bombardeo. Jaune no tenía ni idea de para qué debía prepararse, pero por suerte las pinzas ya lo tenían controlado. Tras un breve sonido mecánico, como si algo enorme se moviera bajo ellos, la nave se sacudió violentamente. Un fuerte sonido resonó por el casco y la gente casi fue derribada. Era tan fuerte que durante unos segundos ahogó todo el demás ruido, reduciéndolo a un leve zumbido en sus oídos. Entonces, a lo lejos, escuchó una explosión amortiguada. El hecho de que pudiera oírlo sugería lo grande que era, y eso desde lejos. Las luces parpadearon en el hangar y, con un tirón, su avión de ataque comenzó a moverse sobre sus ruedas, girándose perezosamente para mirar las puertas cerradas del hangar. Había 10 en total, cada uno con 20 cazadores. Las puertas cerradas del hangar estaban abolladas y llenas de hoyos por cientos de Grim que aún estarían ahí fuera. El zumbido de los motores fuera sugería que los interceptores se habían liberado únicamente para despejar los hangares. Mentiría si dijera que no tiene un poco de miedo. Luchar contra Grim era una cosa, luchar contra gente otra, pero volar a una batalla aérea loca con poco más que un asiento de montaña rusa sujetándolo era otra cosa completamente distinta. Aunque probablemente podría sobrevivir a una caída desde esa altura, no sería fácil y desde luego no era algo que quisiera experimentar. El aterrizaje estaría bien. La pelea estaría bien. El vuelo era otro asunto completamente distinto. ¿Nervioso? Bromeó Crow. Un poco. Jaune se rió incómodo. No todos podemos convertirnos en pájaros si esto sale mal. ¿Crees que quiero ser un pájaro en este lío? Alguien me confundiría con un Nevermore especialmente guapo. Las luces sobre y alrededor de la puerta del hangar empezaron a parpadear en rojo. Todo el personal que había estado trabajando en la aeronave salió corriendo, atravesando puertas blindadas que se cerraban tras ellos. Pronto, el hangar quedó vacío salvo por ellos y sus aviones. Con un fuerte gemido, el hangar empezó a abrirse desde abajo hacia arriba. Fue un proceso lento, y el pandemonio exterior se reveló en todo su esplendor. Una noche oscura o día, por lo que sabían, llena de haces de fuego trazador y violentas explosiones, enjambres de formas negras emplumadas y los gritos y chillidos constantes de los grifos persiguiendo aviones de combate y viceversa. Antes de que los Grimm pudieran notar los nuevos objetivos, la nave de desembarco en la que iba Jaune encendió sus motores, rugiendo y disparando contra el hangar como un cohete. Su cuerpo fue lanzado hacia atrás, su rostro azotado por vientos fuertes. Tuvo un momento para arrepentirse de haber aceptado esto y entonces estaban al aire libre. Y entonces empezaron a girar en sacacorchos hacia abajo. Era como una montaña rusa. El avión giró en un sacacorchos descendente para escapar del tiroteo arriba, abriéndose paso bajo el casco del buque insignia y bajando en dirección contraria a la que había salido. La maniobra desgarradora fue tan breve como dolorosa, pero pronto el avión se niveló y descendió más gradualmente, y el impulso era todo hacia adelante, el viento empujando sus piernas hacia atrás y presionándolos contra las ataduras. No estuvo inclinando la cabeza para mirar atrás, pero supuso que los demás estaban en formación detrás de ellos. Su atención se centró en la pantalla frente a su rostro, sobre la que había una cuenta atrás de 45 segundos, incluyendo una trayectoria de vuelo proyectada.
44, 43, 42, 41 y... luces rojas parpadearon. Por un momento Jaune entró en pánico, pero las palabras bombardeo de artillería en la pantalla dieron una breve advertencia de un destello de luz amarilla que se difuminó sobre sus cabezas. Avanzó disparada, moviéndose más rápido que el sonido que llegó un segundo entero detrás. La luz impactó en la base de la torre de Salem a lo lejos, y de nuevo la luz parpadeó un segundo y medio antes de que las explosiones lejanas llegaran a sus oídos. De repente, la nave atacante descendió a una altitud peligrosamente baja, tan baja que podía ver a los Grimm en tierra, y ellos podían verle a él. Beowulfes saltaron a por sus piernas expuestas pero se quedaron muy cortos. Más adelante, fuego y misiles provenían de la base de la torre de Salem y se abrían paso en torno a la flota. Se quedaron cortos, perdiendo impulso y arqueándose hacia abajo en el aire hacia las hordas de Grimm. Desde el ángulo de su acercamiento, era dudoso que el antiaéreo pudiera siquiera girarse para enfrentarlos. 15, 14, 13, 12 y... listos para el salto. Gritó Jaune. Sus mejillas ondeaban con el viento y su estómago estaba pegado hacia atrás, amenazando con derramar bilis y vómito por la boca que sin duda volvería a caer sobre su propia cara. Apretó los dientes y apretó los ojos. ¡Ga! Crow gritó de pura alegría. Esto es asombroso. 5, 4, 3, sonó una voz robótica. 2, 1, comienza la caída. Listos para el lanzamiento. Un fuerte pitido sonó una vez, dos y luego una tercera vez las abrazaderas se abrieron con el tercer timbre. Todo el cuerpo de Jaune se sacudió cuando la gravedad se apoderó de ella, sacándole de la parte inferior de la aeronave y lanzándole diagonalmente hacia abajo. Recogió las piernas y los brazos, forzó los ojos a abrirse y observó el suelo que se acercaba rápidamente. Beacon le había enseñado que era una estrategia de aterrizaje, pero el lanzamiento de los acantilados había dado tiempo suficiente para prepararse. Aquí, solo quedaban segundos y ninguna pirra para lanzarle en el aire. No lo necesitaba. Ya no. Forzando el aura en sus piernas, empujó con todas sus fuerzas hacia abajo. El impacto de sus botas contra el suelo, tan rápido como fuera, le provocó un dolor espasmódico por las rodillas. Sin aura, sus propias piernas habrían atravesado su pelvis y penetrado en su cuerpo, empalándolo desde dentro hacia afuera. Con aura, era simplemente una tortura, como ser una pelota humana lanzada contra una pared. No todos aterrizaron tan bruscamente como el suyo. Crow pudo reducir su aterrizaje con fuego de alto calibre, mientras que otros usaron semblanzas, armas o accesorios a su equipo para actuar como paracaídas, aterrizajes suaves o incluso para deslizarse hasta el suelo con seguridad. «Muévete», gritó alguien. Jaune no estaba seguro de quién era, pero puso fuerza en acción de todos modos, corriendo delante a pesar del dolor. Las explosiones frescas detrás le indicaban que no habría Grimm de esa dirección de los que preocuparse, pero definitivamente había más adelante. Una oleada de ellos cargó hacia adelante, decidida de dar sus vidas para proteger a su ama. Con 200 cazadores a su espalda, Jaune estaba más que dispuesto a enfrentarse a la carga de frente. Levantando Croce Amors, rugió en desafío, cortando el cráneo de un Beowulf. Espadas, lanzas, pistolas, cañones, hachas, mazas y combinaciones esotéricas de todo lo anterior se encontraron con la ola de negro. Los cazadores trabajaban en pequeños grupos, normalmente 4 según sus equipos asignados, y era raro que muchos más se reunieran en un mismo lugar a la vez. Remnant tenía tantos problemas que normalmente estaban dispersos. Aquí, no era nada de eso. La fuerza atravesó a Grimm como un cortacésped, todo cuchillas giratorias y semblanzas. Los Grimm, acostumbrados a superar en número a los cazadores, 20-1, se enfrentaron de repente a 4 o 5 a la vez. Ursa dudó bajo tantos objetivos, golpeando perezosamente uno solo para que la mano le cortara otro, una rodilla cortada por un tercero y un agujero en el pecho abierto por la semblanza de un cuarto. Los Deathstalkers apuñalaban con la cola solo para encontrar todas sus extremidades cortadas y sus caparazones pisoteados bajo numerosas botas y tacones. Por primera vez en la historia de Remnant, fue una horda de cazadores la que se abalanzó sobre los Grimm, y no sabían qué hacer ante el giro repentino de los acontecimientos. «Corta el paso». Jaune rugió. «Cortad y tomad la torre». Cazadores y cazadoras rugían su aprobación. Barra. Inútil. Tan inútil. ¿Cómo pueden ser tan inútiles? Tyrant mordía las manos, mordiéndolas tan fuerte que le hacía sangrar la barbilla.
Se merecen morir. Todos merecen morir. Cálmate, Tyrant. Salem se rió desde su trono, mirando distraídamente por la ventana el espectáculo de luces de la armada. La devoción de Tyrant era tan divertida como perturbadora, y sabía que si la dejaban solo se suicidaría por el dolor o la ira. Tu nueva, los seguidores no están resultando tan inútiles. No han derribado el acorazado. Tyrant se enfureció. Ese era su punto, ese era su propósito. Si no pueden hacerlo, han fracasado. Si te fallan, no merecen vivir. ¿Qué exigencias tan irracionales Tyrant imponía a los reclutas que encontraba? Probablemente le preocupaba que ella pudiera ver su fracaso como suyo y perder la fe en él. La locura no siempre tenía sentido, como demostraba su expectativa de que superaran en combate al ejército más grande de Remnant. Quizá sea bueno para ellos que probablemente mueran en este asalto, pensó. Si alguno sobrevivía, el castigo de Tyrant sería mucho peor que lo que estos cazadores podrían hacer. Y que morirían, eso lo sabía. Quizás si hubieran tenido años para entrenarlos como ella hizo con Cinder, o si fueran tan excepcionales como Azael y Tyrant, entonces las cosas serían diferentes. Sin embargo, no lo eran, y por eso caían. Salem observaba la ola de colores brillantes con una sonrisa curiosa. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que Ozma la atacó de verdad? ¿1000 años? ¿2? Antes lanzaba un ataque cada 100 años aproximadamente, reuniendo sus fuerzas y enfrentándolas a las de ella en sangrientas batallas que duraban meses. En ese momento, habían enfrentado sus voluntades una y otra vez. Hasta que Ozma detuvo un siglo y nunca volvió a atacarla. La definición de locura era hacer lo mismo una y otra vez y esperar que los resultados cambiaran, para entender por qué él se detuvo, y aún así eso no evitó la decepción que tenía. Su otrora valiente marido se había convertido en algo cobarde. Era solo la última revelación de una larga serie de sus fracasos. Asari está ahí fuera, reflexionó Salem. Lo mataré. Tyrant se enfureció. Saldré ahí fuera y te traeré su cabeza. No hace falta. Vendrá a nosotros con el tiempo. No lo había dicho como una queja, más bien como una observación. Ozma había renunciado a atacarla, aparentemente tanto que incluso consideró oportuno advertirle del ataque de Asari. De alguna manera, eso le molestó. Habría sido una ocasión mucho más grandiosa si hubiera tenido el factor sorpresa. Asari guarda el fuego que Ozma tuvo una vez. Me pregunto si eso se desvanecería y moriría algún día si él pasara por las mismas circunstancias. Una parte de ella creía que no, que Asari lucharía para siempre, pero luego pensaba lo mismo de Ozma. El tiempo cambió a la gente. Solo había que mirarla para verlo. Nada permanece igual. Ni el mundo, ni su gente, ni siquiera aquellos que viven para siempre. Salem se rió. Hacía tiempo que no la entretenían pensamientos tan melancólicos. Llevó un cáliz dorado a sus labios y bebió de él, saboreando los sonidos de la carnicería exterior. Si algo se podía decir de la humanidad era que encontraba formas cada vez más interesantes de cometer asesinatos. Esos acorazados hacían sonidos tan bonitos, un concierto para la batalla que se avecinaba. Lo siento, mi diosa, dijo Tyrant, retorciéndose las manos. Iré yo mismo y les mostraré lo que es la verdadera devoción. No. Quédate. Sus palabras le hicieron quedarse paralizado en el acto. Estás demasiado nervioso, Tyrant. No es la primera vez que las fuerzas de la humanidad asaltan mi torre. En aquel entonces, incluso tenían a Ozma liderándolos. Todo falló. Obviamente. No había razón para creer que esto fuera diferente. La inmortalidad era inmortalidad. Su maldición no permitiría su muerte y los Grimm eran ilimitados aquí. Tyrant quizá no sobreviviría, pero disfrutaría la oportunidad de morir por ella. Al final, Asari podía intentarlo todo lo que quisiera. En realidad, lo único que hacía era entregarle las reliquias. Si quieres ser útil, ve a ver mi última creación. Ya debería estar lista. Suéltalo y mándalo de camino. Y dejarte sin guardias. Soy más que capaz de protegerme, Tyrant. Con un giro de su dedo, la marca en su pecho se encendió, retorciendo su cuerpo de agonía. Tyrant lo disfrutó más de lo que debería, jadeando de dolor y placer. Como bien sabes. Desapareció un momento después, dejándole con ganas. Venga, venga. Asari ha puesto tanto esfuerzo en este pequeño espectáculo, y sería de mala educación no devolverlo. Barra. Jaune atravesó a una figura encapuchada y disparó a un segundo en la cabeza.
El aura destelló, protegiéndole de la fuerza, pero aún así retrocedió tambaleándose hacia el arma de Crow, gritando al ser abatido. Deslizando Croce a Morse libre, Jaune buscó más enemigos. No había suficientes para todos. Un grupo de cazadores y cazadoras, unos 10 hombres, atravesaba a toda velocidad un búnker elevado con un cañón antiaéreo encima, luces brillantes parpadeando en las ventanas y gritos moribundos resonando. No había forma de saber quiénes eran esas personas ni por qué habían aceptado trabajar con Salem. Tanto humanos como faunos, no son poco saludables ni especialmente notables. Podrían haber sido mercenarios o incluso una aldea reclutada y forzada a la servidumbre, por lo que él sabía. La ignorancia era una bendición. Lo que eran fue entrenado apresuradamente, con aura desbloqueada y algo de comprensión de cómo usarla. Suficiente para que pudieran enfrentarse a hombres y mujeres sin entrenamiento. Ninguna posibilidad contra un solo cazador, y mucho menos contra tantos. Al final, eligieron el bando equivocado. Eso era todo. Una explosión destrozó una posición de armas cercana, lanzando la ametralladora montada en el camión por los aires. El cazador que vitoreaba cerca sugirió que fue intencionado, y se estaban desmontando más armas alrededor de la base de la torre. Las fuerzas de Tyrant no habían sido una gran fortificación. Sabían de dónde venía la flota de Aglas, así que simplemente se habían instalado como un montón de armas en el lateral de la torre frente a ella. Desorganizado. Muy desorganizado. Ya casi todas las armas han sido eliminadas. Gritó una cazadora desde lo alto de una roca. Su vista debía ser mejor que la de él para notarlo. Que alguien contacte con Ironwood y le diga que traiga a la flota. Voy. Respondió Marrow. Todos, mantengan el perímetro. No había mucho de lo que resistirse. Los Grimm seguían concentrados en la flota misma, una especie de bola negra a lo lejos iluminada ocasionalmente por destellos amarillos y algún que otro destello naranja. Jaune hizo una mueca cuando otro dirigible cayó a toda prisa al suelo, arrojando humo y fuego tras él. Todavía estaban a una milla, lo que hacía posible pero peligroso una operación de rescate por parte de los cazadores. Esto es fácil. Gritó Crow por encima del bullicio. Esperaba más de ellos. Azel y Bats están muertos. Respondió Jaune. Cinder cambió de bando y Tyrant no está aquí. Quienquiera que fueran estas personas, solo tuvieron 1 o 2 meses para ponerlos en pie. Claramente, eso no había sido suficiente tiempo. Los enemigos más fuertes estarán ahí dentro. Crow siguió sus ojos y frunció el ceño. La torre era alta, imponente y iluminada contra el cielo púrpura. Un lugar de aspecto lúgubre. ¿Qué podemos esperar dentro? ¿Trampas? ¿Salas de la muerte? Grimm y Salem. Entonces las salas de la muerte. Genial. Crow escupió en el suelo, miró a su alrededor buscando enemigos y luego se rindió, guardando a Arbinger en la espalda. Ojalá tuviéramos a Ozpin aquí. Sin ánimo de ofender. No me ofendí. Ojalá él también hubiera aceptado ayudar. Tendremos a Raven. No es para tanto. Dijo Jaune, dándole un golpecito suave en el brazo. Ironwood también vendrá, junto con los Arceops. Eso es más que suficiente para enfrentarse a Tyrant. Salem es otra cosa, pero para eso tenemos las reliquias. ¿Seguro que esto funcionará? Estoy seguro de ello. Prometió Jaune. Funcionará. El suelo tembló de repente, sacudiéndose violentamente mientras la roca se agrietaba y el suelo mismo se partía. No fue nada repentino, lo que dio tiempo a los cazadores para volver a salvo. Jaune y Crow estaban entre ellos, desenvainando de nuevo sus armas y observando cómo la roca frente a la torre se partía en dos, y una mano larga y apretadora con 3 garras huesudas arañaba hacia arriba, tanteando los bordes en busca de presa. Esto es nuevo. Dijo Crow. Esto es culpa tuya por decir que las cosas eran demasiado fáciles. Jaune gruñó. ¿Sabes cómo funciona tu semblanza? Sí, y no da a luz a nuevos Grimm de las entrañas del planeta. Otra mano se alzó, agarrando el borde y trabajando con la primera para sacar un cuerpo realmente gigantesco del abismo. Su pecho medía 100 metros de ancho y otros tantos de alto. El resto podría haber sido aún más alto, pero parecía atrapado bajo tierra, incapaz de sacar más que su estómago por encima de la corteza. Atrapado como estaba, seguía imponiéndose sobre ellos, un cuerpo óseo y esquelético con piel estirada sobre costillas puntiagudas que atravesaban la carne, brazos de más de 50 metros de largo y una cabeza triangular con cuernos arrancada directamente de una pesadilla.
Su boca se abrió, con forma de apatía, y un chillido horrible salió a salir. No solo por él, sino por las criaturas que salían y se arrastraban fuera de él, pequeños Grimm parecidos a gremlins con brazos y piernas rechonchos, aterrizando en el suelo con salpicaduras mojadas y arrastrándose a cuatro patas hacia ellos. «Mátalo». Elm gritó por encima del silencio atónito. «Sea lo que sea, sigue siendo un Grimm. Derrájalo». Cargando Croce Amors, Jaune se lanzó a la defensa. «Barra. Emerald gritó y echó la cabeza hacia atrás, con los ojos abiertos de par en par y enrojecidos y la boca abierta. El sonido ondulante continuó, ahogado por la batalla exterior pero aún llenando la habitación. Arqueó la espalda y cayó de la silla, cayendo al suelo antes de que Bernal pudiera atraparla. El objeto metálico tintineó y rebotó en el suelo, deteniéndose con un traqueteo. «Esmeralda». Bernal jadeó, mostrando una rara preocupación mientras corría hacia ella y la recogía. «Mierda. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? Joder, papá nos va a matar». «No». Emerald lloró. «No, no lo hará». «¿De verdad? Entonces estás bien». «Mierda, sabía que no deberíamos haber hecho». «Va a morir». «Lo vi. Papá va a morir». Capítulo 163. Era como un demonio de las profundidades del inframundo acercándose para enfrentarse a ellos. Su boca respiraba Grimm, sus manos partían el suelo y sus ojos rojos llameantes recorrían a cada uno de ellos, congelando a los cazadores mientras el shock y el miedo se extendían entre la fuerza de ataque. Y entonces, como una luz encendida, desapareció. Las nuevas especies de Grimm siempre traían un breve destello de asombro, sorpresa o miedo, pero nadie se llamaba cazador si eso bastaba para detenerlos. Sacudiendo el estupor, hombres y mujeres se giraron para enfrentar al nuevo enemigo, evaluándolo, dándose cuenta rápidamente de que su parte inferior del cuerpo estaba atrapada, que a pesar de su tamaño y fuerza posible, estaba varado e indefenso. El entrenamiento entró en marcha. Las armas estaban niveladas. El fuego estalló en su rostro monstruoso, arrancando carne negra y exponiendo placas óseas debajo. Su cabeza se echó hacia atrás, un poderoso gemido salió de su boca, subiendo y bajando de tono mientras los Grimm seguían saliendo y bloqueando las ondas sonoras. Una de sus enormes manos se levantó y se cerró en un puño. Vino a toda prisa sobre un grupo de cazadores. El suelo se partió bajo él, la roca agrietándose y estallando por la fuerza del impacto. Nadie se quedó para probarlo en su aura, el movimiento había sido tan previsible que incluso el más lento había escapado. Su otro puño bajó de forma similar y tampoco logró atrapar a nadie salvo a su propio Grimm. Frustrado, o simplemente lleno de rabia, bajó la cabeza y les gritó. Soltando una granada de polvo explosiva de su cinturón, Jaune quitó el seguro y la lanzó a la boca de la bestia. No llegó a entrar. Demasiados Grimm salían de sus labios, caían o simplemente saltaban por su mandíbula, y uno de ellos golpeó la granada en su pecho, haciéndola explotar. La explosión lo derribó a él y a varios más, quemó los labios del gigante Grimm y le hizo girar su mirada roja sobre él. El monstruo le miró fijamente, ignorando a todos los demás durante un largo momento. Hasta que más fuego onduló a lo largo de su cabeza. Bombas, granadas, misiles, balas explosivas e incluso los buenos y viejos semblances. Hielo, fuego, rayos, rocas y todos los demás medios extraños y maravillosos que los cazadores tenían para ellos. La andanada fue tan poderosa que obligó a la cabeza de la bestia a girar hacia la izquierda, haciendo que se atrapara en el suelo con el codo mientras se doblaba bajo un ataque que no se detuvo. Sus hijos Grimm fueron apuñalados por disparos, los pocos que sobrevivieron para liberarse cayeron hasta convertirse en cuchillas. Si esta era el arma secreta de Salem, entonces había juzgado muy mal a sus oponentes. La fuerza bruta solo funcionaba contra cazadores porque a menudo estaban aislados y en inferioridad numérica, obligados a luchar contra la horda por el bien de algún pobre pueblo, mientras escoltaban a las víctimas o intentaban salvar a los cazados. Allí, los números importaban porque los cazadores eran finitos y tardaban una década o más en formarse, pasando de niños a profesionales. Cada cazador perdido se retrasó 10 o más años. No se podía decir lo mismo de esto. Un gran Grimm, aunque pudiera engendrar, no estaba resultando ser un problema tan grande como Salem podría haber esperado. Solo tenía 2 brazos, por muy fuerte que fuera, y aunque derribó uno y lo barrió por el suelo para intentar atrapar a la gente, resultó insuficiente.
Varios cazadores fueron apartados por su brazo, pero pocos fueron lo bastante lentos como para no esquivar al menos los dedos que le agarraban. Una incluso probó suerte clavando la culata de su poderosa lanza metálica en el suelo, esperando hasta el último segundo y saltando hacia atrás. La palma de Grim, forzada por toda su fuerza, la golpeó sin importarle nada. El metal atravesó su palma y salió por el dorso de la mano, hipnotizando el miembro. Chilló de furia y levantó la mano, aún atravesada. Si no fuera por otra cosa, podría aguantar un golpe. Quizá ese era su plan. Retrasar y retrasar hasta que aparecieran suficientes Grim para abrumarlos, o hasta que los Grim que iban detrás alcanzaran y se unieran a la pelea. Jaune interrumpió su carga y dejó que los demás pasaran corriendo junto a él. Donde la bestia había salido del suelo, aún había un profundo abismo que conducía debajo. Eso podía ser peligroso incluso para el mejor cazador, especialmente si su parte inferior del cuerpo se agitaba y podía aplastarlos contra la pared. De todos modos, la cosa estaba ocupada con armas a distancia y semblanzas, y esos cazadores se dedicaban al combate cuerpo a cuerpo en vez de enfrentarse a las manos cada vez que atacaban. Esto no será suficiente. Crow repitió sus propios pensamientos. ¿Crees que hay más de lo que parece? Quizá. Jaune miró su cintura y donde desapareció bajo tierra. Quizá literalmente. Si esta cosa es lo suficientemente alta como para alcanzar y coger un acorazado desde el aire, entonces puedo ver cómo podría haber sido útil. Un Grim del tamaño de un titán, ¿eh? Y yo pensaba que los Goliaths ya eran bastante malos. ¿Qué hacemos? Esa era la pregunta. Ahora mismo, el Grim agitaba los brazos como un humano intentando aplastar avispas enfadadas. Le costaba atacarles de forma significativa, pero lo mismo podía decirse de ellos. Su cuerpo esquelético tenía poco músculo o piel para atacar, y como era tan gigantesco, no era probable que se rompieran esos huesos pronto. En algunos lugares parecían más gruesos que un roble y eso era un problema. Los cazadores rara vez necesitaban ese tipo de potencia de fuego. Confiaban en la velocidad, la habilidad y la precisión para superar a los Grim y atacar sus puntos más débiles. Necesitamos a Ironwood, dijo Jaune. Este es su trabajo. Asintiendo, Crow corrió hacia un cazador que se mantenía lejos de la batalla. Llevaba una mochila con un largo palo metálico que sobresalía y un uniforme de águilas. Uno de los agentes de comunicación envió para transmitir información en un lugar sin cobertura CCT. El hombre no reaccionó ante Crow, pero al ver a Jaune le hizo un saludo rápido. Parecía que James había vuelto a lanzarle rangos. Necesito contactar con el general, dijo Jaune. El hombre se dio la vuelta y se arrodilló, dejando al descubierto su mochila y la maquinaria que llevaba. Nada parecía demasiado complejo. Había una pantalla similar a un pergamino, aunque fijada en la mochila. El resto era esencialmente todos los componentes de un CCT, solo que a una escala mucho menor. Solo había un botón de llamada y no había adivinanzas a quién se conectaría. Jaune insistió. La pantalla se volvió borrosa e incluso cuando se conectaba, la señal era pésima. El rostro de Ironwood parpadeaba y cambiaba, constantemente sacudido por estática y destellos de luz que podían o no estar en su lado y por la batalla aérea que aún tenía lugar. Al menos, su voz era clara. Inquieme. Asari aquí. Hemos despejado la antiaéreos pero nos ha atacado una especie de gigante óseo. La última mascota de Salem. No tenemos la munición para derribarlo y podríamos necesitar un poco de ayuda. Entendido. Haz que tu gente se retire. ¿Su gente? Jaune asintió rápidamente y dejó que la llamada terminara. James había sido quien organizó esto y trajo a la mayoría de los cazadores aquí, pero supuso que fue algo de calor. Todos haced espacio. Jaune rugió, su voz apenas alcanzando los rugidos del monstruo. Apoyo aéreo entrando. Pocos le oyeron, pero esos pocos también empezaron a gritar, transmitiendo el mensaje. Poco a poco, quienes rodeaban a los enormes Grim empezaron a retroceder. Los que luchaban a distancia seguían manteniendo su atención, disparando a su cara y hombros. Liberada de los cazadores que la acosaban, la bestia volvió a golpear y barrer con los brazos, lanzando golpes en todas direcciones y arrancando grandes trozos de roca y tierra. Jaune tuvo que agacharse bajo una roca que accidentalmente le lanzó. Se estrelló detrás y los cubrió a él y a Crow con guijarros y motas de polvo. ¿Polvo? Al mirar atrás, los ojos de Jaune se abrieron al ver la sustancia cristalina recorriendo toda la roca.
Venas como esa eran el tipo de cosas por las que la SDC mataría y supuestamente solo se encontraban en lo profundo de la superficie. Que esto tuviera tanto que incluso el suelo donde estaban estaba cargado era ridículo. ¿Es otra de las cavernas que Somer y yo exploramos? ¿Una de las granjas de polvo de Ozma y Salem? Tendría sentido. Ozpin había guardado su secreto dejándolos en lugares ocultos encerrados tras puertas selladas de templos. ¿Por qué Salem se molestaría en eso cuando puede matar a cualquiera que se acerque? Si ese fuera el caso, entonces esta cosa podría haber nacido de uno de los ríos de pura esencia Grim que goteaba de tanto polvo cristalizado. Podría ser perfectamente el río que ha tomado Kid. Ese abismo del que había salido podría ser una línea directa hacia todo ese polvo. El rugido de los motores en el aire detrás de ellos devolvió la vida a Jaune. Sus ojos se abrieron de par en par, el plan de Salem finalmente entrando en marcha. No los había subestimado en absoluto. Sabía exactamente lo que harían y cómo aprovecharlo. ¡Corre! Jaune gritó. Todos corran. Su miedo debió de notarse. Cazadores y cazadoras miraron atrás, inseguros, pero cuando los leales a Atlas y que habían recibido la orden de seguir sus instrucciones obedecieron, el comportamiento grupal se activó. Los que no eran de Atlas asumían que los que huían habían visto algo que ellos no. Siguieron más, luego más y más, hasta que los últimos no quisieron ser los únicos que no huyeron, y por eso también se unieron a la retirada. Sobre el suelo agrietado, más allá de las armas antiaéreas rotas y los cuerpos de los fanáticos de Tyrant, lejos de las piedras y rocas lanzadas y los Grim detrás. Los pies de Jaune seguían retumbando incluso cuando 4 jets pasaban zumbando y lanzaban sus misiles. Las armas de polvo giraron en torno al aire y golpearon el pecho y la cabeza del monstruo, explotando y derribándolo. Su gruesa piel parecida al alquitrán se incendió y quemó, haciéndolo parecer aún más un demonio. El avión se despegó y se alejó. A lo lejos, la armada se movía notablemente. El costado de la flota se abrió para revelar una sola nave grande, pero aparentemente pequeña a lo lejos brillando con un tono azul pálido. Ardía como una estrella de neutrones, la luz intensificándose hasta ahogar los disparos y explosiones que la rodeaban. Incluso a kilómetros de distancia, un zumbido amenazante llegó a los oídos de Jaune. El que crecía en intensidad, llegando a ser casi ensordecedor. El aire chisporroteaba, lleno de electricidad estática. Abajo. Jaune saltó. Crow hizo lo mismo, y 200 cazadores y cazadoras hicieron lo mismo. A lo lejos, la última arma de Ironwood pareció parpadear. Y entonces todos lo hicieron. O quizá el mundo parpadeó. Todo lo que Jaune sabía era que por una fracción de segundo el mundo se volvió negro. Algo había pasado por encima, pero no podía procesarlo. No podía verlo. Sus ojos estaban manchados y manchados, con manchas oscuras que le dejaban ciego. Luego, 2 segundos después, un poderoso tono resonó en el aire, rompiendo los tímpanos y dejando su propio zumbido. Incluso eso era tarde, lo sabía. La luz viajaba más rápido que el sonido. Al mirar atrás, Jaune vio al monstruoso golem caer hacia atrás, con la boca abierta, los brazos cayendo de un cuerpo literalmente hecho pedazos y ardiendo. Aún detrás, un enorme agujero circular había sido cortado en el centro de la torre de Salem. Sin hacer ruido, o quizá simplemente estaban ensordos a él, el cuerpo llameante de la bestia cayó de nuevo en el abismo que la había generado. La boca de Jaune se abrió y cerró. No estaba seguro de por qué gritó la advertencia porque no se oía nada. Ni su propia voz, ni el rugido de los Grim, ni el sonido de las llamas cayendo de nuevo en una caverna cuyas paredes estaban cubiertas de polvo cristalizado. Miles de toneladas de polvo en bruto. Decenas de miles de toneladas. Polvo en su forma más pura, sin destilar ni diluir por la SLC. Se decía que la minería de polvo era peligrosa no por las malas condiciones de trabajo, sino por lo volátil que podía ser el polvo. Un golpe mal dirigido, una lamida de la llama de una linterna y todo el conducto podría caer. No era un pozo minero salpicado de finas vetas de polvo. Este era un mundo de cristal, cultivado y preservado durante miles de años. El suelo bajo sus pies se dobló, agrietó y partió. Y entonces explotó hacia arriba. 26 muertos, 40 gravemente heridos, 12 en intensidad. 95 con heridas leves, mayormente quemaduras. En total, todavía hay más de 100 cazadores disponibles para el combate. El general Ironwood bajó el infieme. Hiciste lo mejor que pudiste dadas las circunstancias. Esto no es una pérdida.
Jaune no respondió, con la cara entre las manos y la cabeza baja. Su audición seguía apagada, su aura baja, su cuerpo cubierto de rasguños, cortes y restos de ropa quemada. Vivo. Muy herido, pero vivo. Era más de lo que se podía decir de algunos. Desde arriba, desde los dirigibles a los que habían sido evacuados, el enorme cráter frente a la torre de Salem seguía ardiendo, el polvo en su interior formando lo que parecía un combustible casi ilimitado. El abismo había sido mucho más grande que el otro. Los hombres de Ironwood la habían estimado en 3 kilómetros de largo, 2 de ancho y al menos 2 de profundidad. Ahora era una entrada dentada, ovoidal y ardiente al inframundo. Al menos eso parecía. No se sabe cuánto polvo había ahí abajo. Algunos ingenieros estiman en más de 100.000 toneladas. Oí a uno de ellos lanzar el lien de la cifra 13 billones. Gruñó Ironwood. Jack se desmayará. Jaune no se sorprendió. Las cavernas de polvo por las que él y Somer habían caminado habían sido impresionantes, literalmente muros de puro polvo cristalino. Estos eran igual de antiguos y probablemente mejor protegidos. Si las pozas de Grimm estaban en la superficie aquí, solo era prueba de la cantidad de polvo que había bajo tierra actuando como manantial. Esto habría sido fácilmente 2 o 3 veces más grande que el de Vale, y Salem lo había hecho explotar a sabiendas. ¿Era una trampa? Lo fue. Admitió James. Y nos metimos de lleno en ella. Aún así, no estoy seguro de que pudiéramos haber evitado hacer eso. Habríamos tenido que aterrizar en algún momento para asaltar la torre. Las mejores trampas son aquellas en las que tienes que entrar, sepas o no que existen. Salem había anticipado su respuesta. Los cazadores no eran tan tontos como para detonar explosivos cerca de tanto polvo, pero el monstruo subterráneo que creó había sido diseñado para ocultarlo. Lo habían hecho sufrir porque Salem sabía que llamarían a más potencia de fuego para deshacerse de él, especialmente cuando no podía moverse. Nos tomó por tontos. Pensamos que era la idiota cuando dejó al Grimm medio atrapado en la tierra. Obviamente, retrocedíamos y lo atacaríamos con artillería hasta que muriera. Que era todo el objetivo. Solo habría hecho falta un proyectil fuera de lugar, una granada desafortunada o incluso que el monstruo muriera y cayera de nuevo al polvo, y toda la caverna estallaría en una reacción en cadena. Que Salem sacrificara tanto polvo era asombroso. Era la savia del planeta, según sus propias palabras, y esto, ¿cuánto tiempo había robado esto a Remnant? ¿1000 años? ¿Cientos? A Salem quizá no le importara porque su victoria significaría un mundo sin humanos para usar lo que quedaba, y si perdía. Bueno, más le valía la contraria haciendo que el tiempo se agotara. Fue como un muro de fuego. Dijo James. Podíamos verlo todo incluso desde 2 millas de distancia. Me imagino que la gente desde Bakuo podría haberlo visto. Tenemos suerte de que tantos sobrevivieran. Solo por tu advertencia lo hicieron. Excepto que yo también llamé a la huelga. No habría importado. ¿Cuánto tiempo habría pasado antes de que alguien decidiera disparar a sus patas con la esperanza de encontrar un punto débil? ¿O que un lanzagranadas falló y derribó uno? Esa caverna estaba condenada a explotar en cuanto la hizo salir a la superficie. James le agarró el hombro y lo sacudió. Si no hubieras ordenado la retirada, no habría sobrevivido ni una sola persona. Ni una sola. Le miró a Jaune a los ojos. Recuerda eso. Jimmy tiene razón. Crow parecía peor por completo, con parte de su pelo quemado y la cara afeitada por una vez. Tenía que ser para que los equipos médicos trataran la quemadura en el lado izquierdo de su mandíbula. Sacamos lo mejor de una situación de mierda y cumplimos lo que nos enviaron a buscar. Es un éxito de la misión para cualquiera. Nosotros, caí en la trampa de Salem. Lo hicimos, pero tienes que tener en cuenta que lleva haciendo esto, ¿qué? ¿2000 años? ¿5? ¿De verdad crees que no tiene algunos trucos bajo la manga? Crow dice la verdad. Dijo Ironwood. La experiencia cuenta mucho, y ella claramente la tiene. El propio Ozpin dijo que ya había lanzado ataques antes. Me imagino que ha estado en nuestra situación una y otra vez. A lo largo de los milenios, habrá adquirido mucha experiencia repeliendo sus ejércitos. Eso estaba bien, pero solo le hacía sentir peor. Si hubiera podido convencer a Ozpin, si hubiera podido hacerlo mejor, entonces quizá habrían tenido aviso de esto. Ozpin podría haber estado aquí para contarle sus trucos. En cambio, se fue quién sabe dónde intentando tomar la cabeza de otra alma pobre y convencerla de que corriera a Beacon para que él pudiera desconectar toda esta operación.
He hecho amigos de enemigos, pero he hecho un mal trabajo manteniendo a mis antiguos amigos como aliados, pensó. Ya era demasiado tarde para cambiar nada, demasiado tarde. Ozpin no habría cambiado de opinión. No tuve más remedio que matarlo. Era él o yo. Espero que esto sea lo peor. Dijo Crow. No puede volar más, ¿verdad? Eso es todo el polvo que tiene. Tiene que serlo. Dijo Ironwood. Esa explosión fue tan grande que no veo polvo sobreviviendo. Ese embalse, frunció el ceño ante el término, abarca alrededor de 2/3 de su torre. El último tercio debe ser terreno firme, pero lo sabremos cuando empecemos a bombardearla. Voy a ordenar a las naves de artillería que se concentren en el suelo o alrededor de su torre durante las primeras 20 horas. Descubriré qué hay debajo de esa roca aunque tenga que hacer terraformación percusiva. Normalmente diría que eso es excesivo. Dijo Crow, riendo. Normalmente. Ahora mismo, estoy totalmente a favor. Convertir esa mierda en un páramo. No puede parecer peor de lo que ya es. Ahora, si no os importa, me voy a la cama. Por supuesto. James se apartó para dejar que el cazador llegara a la puerta. Te lo has ganado con creces. Estamos bien abastecidos de comida y bebida, sobrepoblados, así que siéntete libre de comer y descansar a tu antojo. ¿Tienes cerveza? ¿En un buque militar? El rostro severo de Ironwood se desvaneció. No abiertamente, pero probablemente en algún sitio. Revisad los barracones y ofreced dinero. Apuesto a que algunos habrán contrabandeado algo a bordo y estarán dispuestos a vender. Pero vas a pagar una fortuna por ello. Por ahora, estoy preparado para hacerlo. Cuando Crow se fue, el general Ironwood suspiró y bajó para sentarse en el banco junto a Jaune. El hombre intentó rodearle con un brazo, pero cambió de opinión. No era de esos espectáculos y se notaba. Nunca es fácil, dijo en su lugar, entrelazando una mano humana y una cibernética entre sus rodillas. Cada decisión que tomas pesa en vidas, y a veces tomas la equivocada. Le pasa a todo el mundo tarde o temprano. Nunca es cuestión de cuándo fracasar, sino de cuándo. Jaune suspiró. Lo sé. No es que no haya fracasado antes. Pirra, Blake, Ira. La lista seguía y seguía, especialmente en su vida anterior. Solo no me parecería bien no culparme un poco. Por el bien de los que murieron. Se merecen lo mejor, y yo no soy esa persona. Eres uno de los mejores, si no el, mejores cazadores que tenemos. Cazador. Jaune se reafirmó. No el líder. Ese serías tú. Y yo lideraré a partir de ahora, dijo Ironwood. De todos modos, no eras realmente el líder de la fuerza de ataque. Nadie lo estaba. Los cazadores están tan acostumbrados a trabajar de forma independiente que no intentamos darles órdenes. Tomaste el mando y ordenaste la retirada, pero no tenías ninguna responsabilidad para ello. Todo este duelo es justo y equitativo, pero la culpa recae sobre los hombros de Salem. No tuyo. Jaune asintió. Ayudó un poco, aunque aún sentía que podría haberlo hecho mejor. Te estoy distrayendo. Está bien. He organizado el bombardeo y no me necesitan solo para decir fuego y ver cómo sucede. Aunque sí tuve que hablar con tus hijas, dijo con una risa suave. Algo en que todos hayan vuelto pero que tú no estuvieras allí para verlos parece haberlos alterado. Mierda. Maldiciendo, Jaune se levantó. Había olvidado en su miseria lo que otros podrían pensar o sentir, especialmente por su fracaso en regresar abiertamente. Alguien debió decirles que estaba herido y no muerto, pero eso no evitaría que entraran en pánico. Emerald y Bernal habían crecido sin nadie en quien apoyarse. El miedo a ser enviados de vuelta allí seguía con ellos. Pensé que eso podría hacerte mover. Dijo Ironwood. Intenta mantener la confianza. Perder tantos como perdimos duele, y debería doler, pero no es nada comparado con el futuro del que me hablaste. Con la cantidad de personas que murieron allí, esto es una bendición. No había discusión. Jaune asintió, abrió la puerta, salió y se apresuró a volver hacia los aposentos que compartía con Emerald y Bernal. No era justo hacerles preocupar. No era justo presionarles. Pasó junto a Crow de camino, bebiendo una botella de vodka y ofreciéndole un pulgar arriba. Un soldado cercano, una chica bajita de pelo azul, hojeaba un lien felizmente. Cuando llegó a sus aposentos, pudo ver la puerta abrirse y a Bernal ya de guardia. Sus ojos se abrieron al verlo y se lanzó hacia adelante, estrellándose contra su pecho. Cara de cabrón.
Intentó gruñir, pero salió débil y frágil. No estabas allí. Se suponía que debías venir a vernos. Papá. Otro impacto le golpeó el costado y unos brazos delgados le rodearon. ¿Te has hecho daño? Un poco, admitió por el bien de ambos. Les dejó ver las quemaduras y moratones, luego les permitió arrastrarle a una de las camas y preocuparse por ellas. Emerald cogió el frasco de nata que le habían dado, desenroscó el tapón y empezó a aplicarse un poco en la mano. La mayoría es superficial, pero necesitaba que me revisaran. Deberíamos haber estado ahí abajo contigo. Gruñó Bernal. Me alegro de que no lo estuvieras, respondió. Se quedaron en silencio. Emerald empezó a frotarse el brazo con nata. Era frío y entumecedor. No todos han vuelto, y no por falta de habilidad. ¿Has visto el cráter, supongo? Es jodidamente enorme. Es jodidamente enorme, coincidió, uniéndose a la vulgaridad de Bernal. Solo soy así porque fui de los primeros en empezar a huir. No fue una batalla allí abajo. Fue una masacre unilateral por nuestra parte seguida de una explosión. La bomba más grande de Remnant. Uno que haga que todos los demás queden en ridículo. Suspiró. Me alegro de que los dos estuvierais muy, muy lejos de todo esto. Emerald hizo una pausa en sus caricias. Dejó que Bernal se llevara la botella y se sirviera un poco en las manos. Sin darle tiempo a discutir o hacerlo por ella, empezó a quitarle la camiseta. Jaune suspiró y se dejó llevar, inclinándose hacia adelante para que pudieran pasar las manos por su espalda quemada. Pero estaremos allí cuando asalte la torre. Dijo Emerald. No es así. Lo prometiste. Lo prometí. Y pienso quedármelo. Cerró los ojos y soltó un suspiro de alivio, sintiendo cómo la crema empezaba a hacer efecto. No voy a echarme atrás en eso. Pondremos fin a Salem juntos, de una vez por todas. Barra. Salem observó divertida cómo la flota se retiraba de su pequeña artimaña. Los Grimm, que actuaban como distracción, habían hecho un trabajo maravilloso aguantando hasta que cometieron un error. La erupción había sido una maravilla, el fuego artificial celebratorio más caro que el mundo había concebido jamás. Tyrant seguía asombrado, mirando por la ventana con ceniza en la cara. ¿Por qué no me dejaste salir ahí fuera? Le preguntó. Podría haber matado a los supervivientes. Hubo bastantes, Tyrant. Podría haber matado a uno. Podría haberlo encontrado y cortado la garganta. Quizá. O quizá los supervivientes lo habrían abatido. Nunca lo sabrían. Pero no le tengo miedo, Tyrant. No temo a nadie. Que venga Asari. Si quiere reemplazar a Ozma, le consentiré en su primera derrota. Veré cómo la esperanza se desvanece de sus ojos mientras todo lo que conoce, todo lo que ama, le es arrebatado. Eso sería un castigo adecuado por su traición. Si le importaba. Sin embargo, no tenía verdadera punzada en eso. No podías sentirte traicionado por la pérdida de personas a las que realmente no te importaban. Era más bien una curiosidad, un deseo ardiente de saber si podría ocupar el lugar de Oz. O si, al final, no sería mejor, si se echaría atrás y cediría cuando se enfrentara a la inutilidad. ¿Qué clase de hombre era Asari? Salem sonrió con suficiencia y se recostó mientras los dirigibles abrían fuego. El suelo exterior estaba destrozado, desgarrado por vastas explosiones que sacudieron la torre. Riendo e ignorando el polvo que caía de su techo tembloroso, Salem se recostó en su trono y cerró los ojos. Supongo que lo descubriré pronto.